Bien, a ver, les decía que ya pueden observar el material y como pueden darse cuenta a primera vista, el tema del día de hoy es un tema, digamos, muy polémico en cualquier parte del mundo. Hablamos de un fenómeno que sucede en cualquier punto del globo terrestre. Hablamos del racismo y un tema que además, o un problema que además se intensifica en zonas donde diferentes culturas, diferentes sociedades, diferentes grupos étnicos, diferentes grupos lingüísticos confluyen e interaccionan día a día en el plano educativo, político, en el plano comercial, económico, etcétera, etcétera. Justamente el Perú es uno de esos países o esas zonas donde día a día pues no hay choque de cultura. Bien, tenemos, como bien sabes, las tres regiones, macroregiones, bien, y dentro de estas tres macroregiones tenemos diferentes grupos étnicos, diferentes grupos lingüísticos en la costa. Por ejemplo, tenemos, pues, ¿no? Em, a ver, la sociedad limeña, no sé, la sociedad norteña, sureña, pero al mismo tiempo tenemos, pues, ¿no? La sociedad limeña que está, o la sociedad de Lima, ¿no? Lima provincia, en algunos casos también hay hablantes, por ejemplo. En el sur igual, en el norte ya con un código también diferente, bien, con otra cosmovisión, con otra cultura, bien. Si solo hablamos de la costa y si ahora anteponemos o contraponemos la costa y la sierra, ya hablamos pues no de una cultura totalmente diferente, una cultura pues no andina, bien. Si lo anteponemos con la selva, una cultura pues no amazónica y sociedades de diferente índole, con diferentes lenguas. Entonces, en efecto, pues no entienden e interpretan la realidad de distintas maneras. Por más de que la realidad sea una, siempre esos patrones culturales, siempre ese filtro cultural hace que las diferentes sociedades, los diferentes grupos étnicos, los diferentes grupos lingüísticos interpreten de forma distinta la realidad. Bien, eso es así, eso sucede de la manera en la que te estoy señalando. Por esa razón es que, por ejemplo, nosotros vemos el mundo de una manera, bien, y digamos los quechohablantes ven el mundo de otra manera distinta, y los chinos, por ejemplo, los asiáticos ven el mundo de otra manera, ¿no? Respecto al trabajo, por ejemplo. Eh, la cosmovisión andina no tiene esos parámetros occidentales que nosotros tenemos respecto al trabajo, el hecho de trabajar ciertas horas con descansos, bien, y altamente remunerados. O sea, es una conceptualización diferente. Igual, la conceptualización asiática acerca del trabajo, ¿no? Por ejemplo, los chinos, digamos, ellos trabajan sin descanso, o sea, para ellos no hay descanso, ¿no? Para ellos no existe domingo. Entonces, justamente esas ideas, al ser diferentes, permiten que haya, pues, ¿no? Algunos choques culturales, digamos, y a partir de ellos se pueden originar ciertos problemas también. Uno de ellos puede ser, pues, ¿no? El, la discriminación y en efecto avanzar, pues, ¿no? Al racismo. Entonces, eso sucede sobre todo cuando hay pues no interacción entre grupos étnicos, entre grupos lingüísticos, entre sociedades distintas. Y justamente el Perú es un país donde hay distintas etnias, distintos grupos, distintas sociedades, distintas clases, distintos hablantes nativos de diferentes lenguas. Bien, es un problema que es sistematizado en el país, sí. Es un problema que se debería tratar de contrarrestar, sí, pero es un problema, digamos, al estar sistematizado, muy difícil de contrarrestar. Eh, Al estar sistematizado, pues no forma parte de cualquier, digamos, contexto
Y además que este problema de la discriminación también, o en todo caso, si hablamos del racismo, también surge por algunos parámetros cognitivos que nosotros tenemos, ¿no? Por los prejuicios. Y alguna vez escuché decir que nosotros deberíamos evitar desarrollar prejuicios, pero eso es imposible, pues, o sea, todo el mundo prejuicia. Y por ejemplo, yo te hablo acerca de un tópico sobre el que nunca has oído tú hablar, o te hablo acerca de un lugar a donde nunca has ido y te voy describiendo, vas a empezar a prejuiciar. Eso es lo que siempre hace tu estructura conceptual, ¿no? Siempre es lo que desarrolla tu mente. Bien, siempre prejuicio a partir, pues, ¿no? De lo que le va señalando uno, ¿bien? O de lo que te van señalando tu interlocutor. De otro lado, también es importante aquí resaltar que a veces de forma arbitraria se señala que ciertas acciones o ciertas ideas son racistas o discriminativas, sobre todo racistas. Em, Hay que analizar bien, ¿no? Si realmente son así, porque hay sí personas que también están pues apasionadas y nubladas con el tema que interpretan todo como racismo y tampoco sucede de esa manera, ¿no? La realidad te dice una cuestión distinta, no todo bien, no todo enunciado o vocablo o frase que de cierta manera puede significar o puede conceptualizar un racismo en un contexto, también lo va a hacer en todos los demás contextos. No. O sea, el contexto es muy importante, es determinante para entender si el vocablo, la frase, el enunciado, pues no, está cumpliendo ese rol de querer, pues no minimizar a una persona por su condición, por su tez de piel, por su origen, etcétera, etcétera. Bien, entonces hay que tener cuidado con esos fantasmas que algunas personas simplemente la señalan pues a partir de su percepción, ¿no? Sin un análisis pormenorizado del enunciado, del vocablo o de lo que están señalando como racista. Bien, hay que tener cuidado también con esas ideas. Y a propósito de eso, quiero antes de que empieces a leer, quiero compartirte un video para que lo veas del fallecido Alan García. Alan García sabemos que en algunas oportunidades ha tenido comentarios inadecuados respecto a algunas personas del país, pero me parece que, por ejemplo, en este video no es así. Pero lo etiquetan a partir de lo que dice en este video como, pues, no un potencial eh, racista. Bien. Entonces, te voy a compartir el video para que lo puedas analizar también y lo comentes también conmigo al finalizar la lectura. A ver, me confirman si se escucha ya. Nosotros somos un país andino. ¿Se escucha, señores? Por favor, me confirman. Sí, ¿verdad? Sí, profe, sí. Ya, muchas gracias. Le doy play nuevamente, a ver. Nosotros somos un país andino. Es decir, un país esencialmente triste. No somos un país alegre, como decía, de Brasil, o los colombianos que son hiperactivos, tienen mezcla de español del norte, ¿ah? Vascongado y catalán, mayor componente negro y un poco de antropófago primitivo, o sea, hiperactivos. Y tienen más sol, tienen Caribe. Allá tienen Leder, tienen mexicano, ¿ah? No, Nosotros profe. aquí tenemos indígenas que cosechan Sí, sí, hojas de profe. coca todavía. O sea, el hiperactivismo está allá. Tienen campeón mundial de vehículo
No, tienen están tolerancia a cagados. primera categoría. Todo eso es Sí, hiperactivismo racial ella dicta físico de 8 a genético. 9 y Siempre se después de me 6 a escapa. 7. Ya, Todo ya, eso es profe. hiperactivismo racial Ya, ya, profe. físico genético. ¿Ah? Siempre ¿Lo han se lo escuchaba baleado? así a Gaviria, un poco para consolarlo. Puta madre, que. Pero ciertamente Ah, la mierda, que, ¿cómo si? nosotros somos tristes y aquí todo está mal siempre. Ah, ok, ¿dónde lo han De verdad. Copiosamente del Oriente a cambio de hipotecarse también. Nosotros decimos un Estado nacionalista y un Estado que tiene la conciencia limpia puede tratar con el capital, puede invertir en conjunto con el capital. Y estoy convencido por eso que podemos recibir inversiones, más que créditos, inversiones para intensificar la capacidad productiva del país. Señor presidente, perdón. Sí, sí. ¿Usted cree que se van a tomar? Y disculpen, disculpen chicos, una noticia un tanto lamentable acabo de recibir de un profesor justamente de la pre. Ustedes saben que bueno, la inseguridad está tremenda. Acaban de asaltar a un profesor de habilidad verbal y lo acaban de balear. Disculpen por el exabrupto que tuve, pero ustedes saben que estos casos son pues de lamentar. Bien, entonces los dejo por favor con la lectura. Son ya 4:16 y 5 minutos máximo, pues no también para que reflexionen del video. Ya 4:21 empezamos, por favor. Disculpen nuevamente el exabrupto.
Bien, chicos, a ver, paso a compartir nuevamente el material para empezar con la lectura. A ver, tiene una pregunta aquí, profesor, disculpe, ¿qué quiere decir el año y el distrito donde nació, donde lo escribió, donde murió? Si te refieres al artículo, mi estimada María, se refiere a la provincia y el año donde nació el periodista y escritor Marco Avilés. Bien, empezamos entonces con la lectura. A ver, nos dice lo siguiente. Según el escritor y periodista Marco Avilés Abancay, 1978, el racismo es la creencia de que algunas personas son inferiores debido a su color, a su cultura, a su origen, a su clase, a una mezcla de todos esos ingredientes. El autor de No soy tu cholo y otros títulos que retratan y analizan los efectos del racismo en Perú señala que las ideas racistas atraviesan todos los ámbitos de la sociedad como, por ejemplo, la política, la cultura y la economía. Producen pobreza y normalizan la desigualdad. Bien, a ver, partiendo de la definición, nos parece que dicha definición se queda un poco corta, ¿no? Porque si bien es cierto, hay racismo por color, muy bien, por cultura, digamos, pues no, etnia, por origen, ya, digamos, ¿no? Su lugar de nacimiento y clase, ¿no? El poder, digamos, económico. También, por ejemplo, hay racismo a nivel lingüístico, ¿no? ¿Quién no ha escuchado aquí las famosas frases, ¿no? Habla como, no sé, habla como cholo, etcétera, o habla como amazónico, habla como tal, ya. También sucede, pues, ¿no? Ese tipo de racismo. Y si uno analiza de repente de forma más profunda, de forma más sistémica, encuentra otros tipos de racismo. Eh, Luego, señala aquí el escritor y periodista, ¿no? En su explicación de definición, dice lo siguiente: las ideas racistas atraviesan todos los ámbitos de la sociedad, como por ejemplo la política, la cultura y la economía, producen pobreza y normalizan la desigualdad. En efecto, ¿no? Sí normalizan la desigualdad. Y aquí, de repente, alguno de ustedes estaría preguntando, ¿cómo producen pobreza? ¿Cómo podría a mi profesor, cómo podría, compañeros, el racismo, cómo podría producir pobreza? Bueno, hay muchas veces, muchos casos donde a las personas pues no se los trata de manera negativa, de manera inferior, y con eso pues cortan, digamos, esas ganas que ellos tienen de sobresalir. Sí, es cierto que para algunos les puede parecer muy sensible ello, o que esa persona no está preparada para la vida, pero hay personas que son así, pues. Entonces, justamente cuando esas personas viven un episodio de racismo y a partir de eso, pues su autoestima baja, ya no creen en que puedan superarse y es más, desarrollan a veces algunas patologías de tipo mental, entonces se quedan atascados y no avanzan, ni personal ni económicamente. Entonces sí puede producir pobreza en un análisis, mira, chico, que te acabo de hacer, pero no solamente es ese caso, o sea, pueden haber miles de casos distintos. Entonces sí es una verdad también lo que se señala aquí. Y digo, no, estoy haciendo ese análisis porque van a haber ideas con las que yo, por ejemplo, no voy a estar de acuerdo respecto a lo que dice el escritor y periodista Marco Avilés, y ahí también voy a ser claro en qué no estoy de acuerdo y por qué no estoy de acuerdo. Bien, entonces vayamos a la pregunta que le hace el periodista y a lo que responde, a la primera pregunta, digo. Los peruanos somos racistas, le dice el periodista, y Marco Avilés, la respuesta es: lo somos en la medida en que nos criamos en un país estructuralmente racista y en la medida en que nos educamos en un sistema que no nos prepara para enfrentar el racismo.
Por el contrario, la escuela muchas veces refuerza las ideas racistas. Por eso, así como se promueve un sistema educativo que fomente la igualdad de género, tendríamos que estar impulsando un tipo de educación que nos prepare para desmontar el racismo estructural. Sí, bueno, al señalar aquí el periodista y escritor que es un país estructuralmente racista, el Perú, quiere decir que el racismo pues no está sistematizado en todo el país. En cada parte uno logra ver, logra encontrar racismo. Bien. Y bueno, no sucede simplemente porque, esta es mi explicación, ¿no? Simplemente porque a los peruanos les guste ser racistas, no. O sea, hay otros factores que confluyen ahí. Bien, pero sí, es cierto que en cada, ¿no? Espacio, en cada contexto al que uno puede ir en Perú, termina observando, pues, ¿no? Casos de racismo. Y aquí también te das cuenta que, por ejemplo, el racismo no solamente proviene o se da de arriba hacia abajo, también puede darse de abajo hacia arriba, incluso entre los miembros de un mismo nivel, entre los de abajo o entre los de arriba. Bien, por eso es que justamente está sistematizado, no es estructural. ¿Estamos de acuerdo? Una idea interesante que señala aquí es que el colegio, las escuelas refuerzan las ideas racistas. Con esto, por ejemplo, yo no estoy tan de acuerdo. Es cierto que de repente en algunos colegios o algunos profesores que no están preparados teóricamente, conceptualmente, metodológicamente, pueden reforzar el racismo, pero no me parece que la estructura de las escuelas ampare reforzar el racismo, ¿no? Entonces aquí sí yo no estoy de acuerdo. Sí se dan casos donde hay algunos malos profesores, malos docentes que promueven incluso, ¿no? Ideas racistas, pero no es, digamos, una base de las escuelas promover el racismo, bien, o reforzar el racismo. Entonces hay que tener cuidado siempre con las ideas que terminamos leyendo, porque a veces se nos pueden engañar, ¿no? De forma discursiva, con ideas que no han sido ni muy reflexionadas. Bien, entonces hay que tener cuidado con estas ideas que a veces son un tanto arbitrarias. A ver, el siguiente o la siguiente pregunta que se le realiza al periodista y escritor Marco Villas es la siguiente. ¿Cuál es el grupo más afectado por el racismo en el Perú? La respuesta es, se podría decir que históricamente los indígenas y los afroperuanos. Sin embargo, el racismo carga de violencia la realidad entera. Los cholos migrantes hemos sufrido una presión social enorme para dejar de hablar quechua. Despojarte de tu idioma es una tragedia solo tolerable bajo la utopía del mestizaje. En mi caso, no haberlo aprendido impide que me comunique con mi abuela y con las personas de mi comunidad de origen sin recurrir a un intérprete. Cortó mis lazos. Dejar de considerarme mestizo y llamarme cholo ha sido un primer peldaño para comenzar a reconocer mi identidad indígena. Y eso soy. Soy un indígena urbano. Bueno, es cierto, ¿no? Que el racismo sí, pues, ¿no? En el proceso histórico más afectado a indígenas, digamos, a nativos, ¿no? Porque como indígenas aquí entiendo que se refieren a nativos tanto de la sierra y de la selva y a los afroperuanos. Bien, eh, y en efecto también se entiende a los migrantes. Pero más allá, digamos, no de todo ese racismo que han podido cargar esas personas, bien, también vuelvo a repetir que el racismo se da no en los mismos contextos, ¿no? La clase
alta, de la clase baja, así no sean pues no indígenas, afroperuanos o migrantes. Creo que eso nosotros lo podemos corroborar en el día a día. ¿Bien? Es cierto que sí, estas personas son las que han sufrido más, pero de igual manera el problema, como el mismo periodista y escritor lo dice, es estructural. Entonces, si es estructural, sucede en todas las partes, en todos los contextos. Entonces hay que tener en cuenta ello también para no dejar de lado a las minorías que lo sufren también, ¿no? Si bien ciertos son minorías, pero lo sufren también. ¿Estamos de acuerdo? Hay que entonces hacer hincapié en eso porque muchas veces como son minorías se les deja de lado, ¿no? Y solamente se trabaja en los grupos, pues, no mayoritarios. Y eso es algo anómalo porque después esas minorías, pues, no generan problemas irreversibles o generan resentimiento porque no se ha trabajado con ellos o no se ha intentado solucionar el problema en el contexto de ellos. Entonces hay que tener en cuenta eso también, mis estimados. A ver, nos dice la siguiente pregunta y respuesta. Hay personas que afirman rechazar el racismo. Sin embargo, practican una serie de comportamientos y actitudes que son considerados racistas. ¿Cuáles son los comportamientos típicamente racistas más frecuentes y que muchas personas no perciben como tales? Veamos la respuesta. Hay muchos y hasta podríamos hacer un diccionario con ellos. Decir que todos somos mestizos, por ejemplo, o decir que todos somos cholos. Ambos son maneras de invisibilizar a otras identidades. Decir que el racismo es un asunto de resentidos o un asunto del pasado también. Ver el racismo y entenderlo exige esfuerzo, experiencia, educación, empatía. Que no haya sufrido discriminación directa no significa que ésta no exista. La falta de representación es otro problema gigantesco. Los afroperuanos y los indígenas casi no existen en la mayoría de espacios de gobierno, ni en la publicidad, ni en los medios de comunicación, ni en los festivales literarios o de arte. Los que abundan son los ciudadanos blancos y mestizos. Eso no es normal. Que no se discuta lo hace más grave aún. Bueno, aquí hay que ya empezar a analizar con pinzas, ¿bien? Por ejemplo, yo no creo que sea racista decir que todos seamos mestizos. En todo caso, sí, puede ser no una idea errónea, equivocada, pero no creo que la persona que diga eso esté intentando, pues, no perjudicar o esté intentando no invisibilizar eh, a otro tipo de personas. Sí, de repente lo dice no por falta de conocimiento, pero no con el afán de subyugar a otras personas o considerarlas inferiores, ni mucho menos si alguien dice que todos somos cholos. Creo que son simplemente enunciados, pues, ¿no? Que más dejan evidenciar cierta ignorancia que racismo. Bien, pero claro, como en esos contextos se habla de invisibilización, sea, los que creen en este concepto de manera, pues, no muy repercutivo, van a entender que es racismo. A mí me parece que estas frases pecan más de ignorancia que de racismo. Luego, a ver, te dice, decir que el racismo es un asunto de resentidos es un asunto del pasado también. Ya ahí podría ser, estaría de acuerdo también. Eh, en el tercer párrafo habla ya del problema de la representación de afroperuanos e indígenas. Bueno, yo en el Parlamento, por lo menos, sí, no existen la misma cantidad, pero en los últimos tiempos sí he visto afroperuanos y sí he visto indígenas. Bien, eh, es cierto y es una verdad que en mayor cantidad abundan blancos y mestizos, pero sí hay representantes bien afroperuanos e indígenas. Entonces, ahí también la discusión entonces debería centrarse en todo caso en si es desfavorable que solamente haya unos cuantos, unos pocos, ¿no? Que es otro tema, a decir que no hay representación.
¿bien? O que falta representación. Entonces hay que tener cuidado ahí con los datos, porque incluso ahora mismo hay una representante afroperuana de Fuerza Popular, ¿no? A la que siempre las critican y todo, porque es, digamos, una partidaria, seguidora, pues, ¿no? De Keiko Fujimori, obviamente, por ser el partido de Fuerza Popular. A ver, nos dice el último párrafo. Entre los peruanos es frecuente llamarnos en términos coloquiales por nuestros rasgos étnicos predominantes. Es común que alguien nos diga cholo, negro, chino sin una aparente intencionalidad ofensiva. Tanto es así que muchos aceptamos ser llamados de ese modo sin sentirnos agraviados. Ya, y aquí, por ejemplo, vuelvo a no estar de acuerdo con el autor, porque sí es cierto que estos vocablos, cholo, negro, chino, no sé, hay otros más que se usan aquí, como por ejemplo serrano, blanquito, blanquiñoso, ¿no? También blanquito y blanquiñoso también, ¿no? Se pueden usar de forma racista, sí, pero no en todos los contextos son usados de forma racista, pues. Entonces aquí me parece que más bien el escritor y periodista peca de ignorancia en temas lingüísticos porque la semántica contemporánea, la semántica actual, como tú bien has leído en tu boletín, me parece en la semana 4 o 5, recomienda siempre asignar la carga semántica según los contextos. Porque si no, por ejemplo, pata siempre se referiría a la estructura inferior de los animales y no a un amigo. De igual manera, causa se referiría pues no a el plato de comida que tenemos nosotros, sino a un amigo. De igual manera, batería se podría referir pues no siempre a este elemento que sirve para que el auto pueda encender, tenga energía eléctrica y no un amigo, ¿no? Y así sucesivamente con los vocablos, pues que tienen diferentes significados según el contexto. Entonces, yo no creo, bajo ningún argumento, que cuando dos amigos, pues no muy cercanos, que tienen mucha confianza, te digan cholo, chola, o sea, no creo que sea, pues no automáticamente o que se le asigne automáticamente una carga semántica negativa a ese vocablo y que podamos hablar de racismo. Con mis amigos y amigas algunas veces nos hemos llamado así. Bien, entre parejas a veces he visto llamarse, pues, ¿no? Negrita, negrito. O sea, no creo que entre parejas, pues, ¿no? Haya esa noción negativa de querer expresar, pues, racismo. Además, la lingüística, que es una ciencia joven, pero una ciencia a partir de la semántica, explica lo que te estoy diciendo. El contexto es muy importante, los elementos extralingüísticos son determinantes para asignar también un significado, la carga semántica a los vocablos, a las palabras, al discurso. Entonces, esto que señala aquí el escritor, decir que siempre estos vocablos van a ser racistas, bueno, no tiene un asidero para mí. Pero de repente, tú que acabas de leer esto, te has convencido y puedes, ¿no? Discutirlo conmigo o con toda la clase. A ver, nos dice la siguiente pregunta. Marco, ¿esto también se puede considerar una práctica racista? Ah, un clásico de ayer y hoy. Nos llamamos así porque tenemos la costumbre de leernos la piel todo el tiempo. Asumimos que las personas somos, sobre todo, nuestras características físicas. Gordo, chata, enana, ñato. Son otras expresiones de lo mismo. Una de las cosas que me llamó la atención de vivir en Estados Unidos es que allá ocurre lo contrario. Las personas evitan mencionar las características físicas de cualquier calibre y menos las referidas a la piel. Que alguien te diga negro allá sería un escándalo. Lo interesante es que en este sistema pigmentocrático, donde todos nos llamamos por nuestros colores, no es tan común oír que a alguien blanco lo llamen blanco. En ese sentido coloquial, o de blanco. Suena raro, ¿no? Lo blanco tiene ese poder. No, porque sí hay blanquito o blanquiñoso. Se parece que este escritor es selectivo, ¿no? O sea, solamente selecciona
los datos que al parecer le conmueven o le convienen, ¿no? Y yo lo digo siendo también, bueno, yo me considero no un mestizo, pero no tendría por qué defender a las personas de tez blanca, no soy de esa etnia, pero es cierto que también hacia ellos hay a veces o suele darse racismo. O sea, no simplemente las personas que tienen otro color de piel. Claro, sí, estadísticamente el racismo bien se da sobre ellos, sobre las personas que tienen un color de piel pues no oscura, bien, pero también sucede contra las personas pues no que tienen un color de piel blanca. O sea, es una realidad también. Sí, en una estadística menor, pero sucede. Entonces, no hay que ser selectivo, pues si queremos solucionar el problema, no podemos solucionar el problema en un lado y que siga en el otro lado, porque de igual manera la situación se podría revertir. Hay que tener cuidado con esa forma de atacar los problemas, que es una forma muy común actualmente. Por ejemplo, se habla de los enfermos o desadaptados hombres que maltratan a las mujeres. Y está bien atacar ese problema, pero no se habla también de las desadaptadas y de las enfermas que también maltratan a sus parejas, que también sucede. O sea, es, digamos, estadísticamente menor, pero sucede. Bien, entonces, en los dos casos existe problema, en los dos casos tienes que solucionar. ¿Por qué ser selectivo? ¿Por qué solamente atacar en una dirección y no en las dos direcciones? Eso es arbitrario, pues. Tienes que solucionar el problema desde su inicio hasta el fin. No la mitad o lo que te conviene o lo que más te conmueve, no, pero eso es arbitrario. Tú tienes que ser siempre, no, lo más objetivo posible, lo más correcto posible. Solucionar todo el problema sin que tengas en cuenta, ah, no, es que lo soluciono porque es mi amigo, ah, no, lo soluciono porque es de mi género, no, lo soluciono porque es más cercano a mí. No, soluciona porque es lo correcto, ¿no? Empecemos por ello, haciendo lo correcto, porque si no, nunca vamos a solucionar los problemas. Bien, y quería mencionar algo más, ¿no? Respecto a lo que está diciendo sobre Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasa en Estados Unidos? Bueno, las leyes son más drásticas, pues y ahí sí la justicia se cumple, digamos, de forma más precisa, de forma más intensa que aquí, pues, ¿no? Aquí a veces la norma contra el racismo es un saludo a la bandera. En Estados Unidos no es así. Y no es que no sean racistas, o sea, es un país de igual digamos, o hasta peor de racista que el Perú, pero como allá hay una ley, entonces se cuidan, pues, bien, o como allá sí se cumple la justicia, se cuidan. A ver, nos dice la siguiente pregunta y respuesta. El debate sobre el racismo se lleva a cabo de manera más frecuente en las redes sociales que en los medios tradicionales. Este debate, sin embargo, contiene reiteradas expresiones indignadas que no facilitan un diálogo que permita comprender el problema y, por consiguiente, corregir actitudes. ¿Cómo podemos conversar sobre racismo sin caer en la agresión mutua? Las redes son como los videojuegos y todos los que las usamos andamos obsesionados con los clics, con los likes, con tener la última palabra. Las redes son magníficas para la denuncia y para visibilizar lo que está mal, pero son plataformas limitadas para la conversación. O estás de acuerdo conmigo o no estás. Y si no lo estás, te insulto o te bloqueo. Toda conversación o debate de fondo sobre racismo debe realizarse necesariamente fuera de las redes sociales. Para esto es vital que existan espacios, programas de tele, de radio, columnas de medios, conferencias, eventos públicos, talleres, cursos. Es ahí, en la realidad, donde vamos a poder entendernos y aprender sobre racismo sin agredirnos, en el intento. Por eso me parece buenísimo que ahora exista este espacio de reflexión. Me ayudará a mí mismo a salir de Facebook. Bueno, aquí sí estoy de acuerdo ampliamente con el escritor. ¿Por qué? Porque sí, las redes sociales no me parecen un lugar idóneo para discutir temas importantes muchas veces. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que siempre
debaten con falacias y siempre esgrimen muchas falacias y en las redes sociales, pues no descubrirlos, ¿no? O evidenciarlos suele ser complicado porque en las redes sociales, sobre todo, lo que más llama la atención es el morbo. Bien, entonces tú estás discutiendo supuestamente de forma alturada acerca de un tema y desarrollan una falacia hominem o una falacia, pues, no del hombre de paja, es decir, pues no te atacan, te insultan o tergiversan tu argumento y sobre la base de esa tergiversación empiezan a atacar tu argumento. Entonces es difícil debatir estos temas importantes. Cuestión diferente, pues no en medios un tanto más formales. Por ejemplo, pues no en conferencias, eventos públicos, talleres, cursos, donde se podría debatir de forma más seria, forma más segura y de forma en donde los participantes entiendan que la discusión, la polémica es alturada y que los argumentos deberían serlo también. Y no, pues, no tener bajo la manga insultos o cualquier falacia que no ayuda a solucionar, pues, no los problemas y no enriquecen el debate. A ver, nos dice la siguiente pregunta y respuesta. Con relación a nuestra capacidad de diálogo para lograr consensos que nos lleven a adoptar comportamientos positivos en sociedades como la norteamericana y la sudafricana, en donde la lucha contra el racismo implicó una movilización prolongada de millones de personas y de alcance nacional, se logró finalmente desarrollar un sistema legal para, perdón, que penalizara el racismo. ¿Cómo anda la legislación peruana en combatir las prácticas racistas? Hay una norma que sanciona la discriminación, pero hemos visto que no se aplica. Los actos públicos de racismo casi nunca son sancionados, porque muchas veces las autoridades que deberían hacerlo no saben o no ven o no entienden qué es el racismo. Sé que este gobierno está trabajando ahora mismo un proyecto de ley que buscará abordar el racismo de manera más amplia y que contempla la capacitación de los funcionarios. Estamos en pañales todavía, pero incluso estando en pañales hemos avanzado en relación a otros países de la región donde el racismo aún es un tabú, como lo era acá hasta hace unos años. Hay que reconocer este avance como un logro social ciudadano. Hay muchísimas personas trabajando para mover esta rueda, no solo denunciando, sino mostrando las diferentes maneras de ser peruano. Es emocionante ver a dos jóvenes como Renata Flores y Liberato Cani cantando en quechua, a Natalia Barrera y Brenda Carpio expresando la belleza multidimensional de lo afroperuano. Llano Atamay conquistando un lugar para el idioma Wajún en el Día de las Redes. A Rosa Chávez realizando talleres sobre literatura escrita desde los conos o periferias de Lima. Y esto solo para mencionar unos pocos nombres. Sí, pues la norma bien que existe aquí sobre el racismo es un saludo a la bandera, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, yo te explicaba la diferencia con Estados Unidos, donde sí se hace cumplir la ley, pues, ¿estamos de acuerdo? No como aquí. Entonces no quiere decir que en Estados Unidos, pues, las personas no sean racistas. No, sí lo son, bien, sino es que ahí se sanciona de manera severa. Además, te explico algo. Yo te explicaba acerca de los prejuicios, ¿no? Que las personas desarrollan de forma natural. ¿Por qué? Además, porque hay un proceso cognitivo que todos nosotros, de alguna manera, la desarrollamos en todo instante que vamos experimentando. Por ejemplo, ahora mismo, tú estás de repente en un cuarto, no sé, en tu sala, no sé en qué parte de tu casa, estás con tu computadora, ¿no? Entiendo que estás focalizando de todo ese cuarto, estás focalizando tu computadora, estás focalizando la lectura. Ya, lo mismo sucede pues cuando ves una persona. De todo lo que miras en la persona, focalizas a algo, un rasgo. O sea, eso es natural. Y a partir de ese rasgo es que potencialmente a ti te incita, ¿no? El sistema conceptual a resaltar ese rasgo y a veces pues no quieres llamar a esa persona por ese rasgo. Claro, deberíamos evitar o tenemos que evitar
¿no? De hacer eso, pero es algo que desde nuestro plano cognitivo sucede. Y no solamente con las personas, ¿ah? Tú ahora, mira, pon en práctica o empieza a reflexionar lo que te acabo de decir. Cada vez que vayas a un lugar o estés haciendo algo, te vas a dar cuenta que focalizas algo. O sea, resaltas de toda la escena, de todo ese contexto algo. Lo mismo sucede cuando estás escuchando digamos, una canción o estás en un contexto donde donde hay varias, pues, no estimulaciones auditivas, vas a focalizar algo también. Eso sucede porque en cognición hay algo que se llama la prominencia ontológica. Se tiende a resaltar algo del contexto que nosotros estamos experimentando. Bien, y muchas veces por eso es que se tiende a resaltar también, pues, no ciertas características de las personas. A ver, la última pregunta y respuesta nos dice lo siguiente. ¿Qué podemos hacer para identificar y erradicar prácticas racistas de la vida cotidiana? El racismo en nuestro país ha sido durante mucho tiempo un tabú. No se hablaba de él, a muchas personas les daba vergüenza decir que habían sido discriminadas. Por ejemplo, y a las personas que discriminan van a la defensiva, rehuyendo de las conversaciones incómodas. Por eso, un primer indicador para observar nuestra relación con el racismo es analizar qué tanto hablamos de él en nuestro entorno, con nuestros amigos, colegas, familiares. A menudo, solo a veces, nunca. Si tus respuestas son las dos últimas, tienes muchísimo por hacer. Sí, aquí también estoy de acuerdo con el autor y es algo que siempre te digo, ¿no? Cada tema que propongo, te digo, sensibiliza, habla con tus familiares y amigos, porque de esa manera tú vas ayudando a que los problemas, por lo menos no se resuelvan del todo, pero que vayan teniendo una base para que se resuelvan en el futuro, ¿no? Si sensibilizas acerca de estos problemas, ya a esa persona que tú le dices esa información importante, que tú le señalas, que tú le enseñas esa información importante, cuando de repente suceda el problema, va a reflexionar, ¿no? Va a reflexionar y va a pensar y de repente va a dejar de hacer eso negativo que ha estado haciendo. Entonces es importante, mis estimados, sensibilizar. Y sobre este tema también, sobre el racismo. Muchas personas, por ejemplo, que son discriminadas, eh, en lugar de denunciar, sienten vergüenza y no denuncian a los que cometen esos actos. Entonces, la sensibilización es muy importante. Es algo que debemos de trabajar y es algo que debemos promover también. Sensibilizar, sensibilizar acerca de estos temas que en un futuro por lo menos van a ayudar a resolver problemas muy negativos que tenemos como sociedad, como país. Bien, entonces aquí mi participación, no sé si tengas alguna idea que quieras compartir también acerca del video, de repente a ti si te ha parecido racista los comentarios de Alan García, de repente a ti si te parece que estos vocablos, yo digo que no es así, y son racistas en cualquier contexto, entonces por favor, ahora quiero que tú participes, quiero que emitas tu opinión. Un tema que además es muy cercano, un tema que en el colegio de repente lo has vivido. Bueno, yo recuerdo cuando estaba en secundaria y, o sea, la discriminación, el racismo con la etnia sobre todo era un pan de cada día, ¿no? O sea, cada rato escuchabas etiquetas que hacían referencia pues a la procedencia andina o a la procedencia amazónica, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, a ver, mis estimados, ideas, comentarios. Creo que en tu salón voy a empezar a hacer envíos de regalos para las personas que participen. A ver si por lo menos así te estimulas a participar o te atreves a participar. Es muy importante. Eh,
No entiendo cómo vas a desarrollar tus habilidades blandas. Es que siempre te presentas callado, es que siempre pues no quieres participar. ¿Cómo vas a generar discusión? ¿Vas a preguntar en la universidad si es que desde ahora, mira, no te atreves o de repente tienes miedo? Hay que tener cuidado con esos, mis estimados, porque luego vamos a tener demasiados problemas, ¿no? Entonces, eh, cuando querramos sobresalir en algo, cuando querramos dar un taller, un curso, si es que tu trabajo va a implicar, no vas a poder. Hay que poner en práctica la habilidad lingüística, mis estimados, para no tener problemas después. Bien. Bueno, entonces espero que sensibilices, como te he dicho, con tus familiares, amigos. Te puedes documentar más y puedes examinar, por favor, cada caso que te presenten, porque como ha sucedido, que hemos visto ahora, algunas personas van a entender casi todo como racismo, y no es así tampoco, pues no. Ven fantasmas donde no los hay. Entonces hay que examinar bien si realmente estamos frente a un caso de racismo o no. Bien, porque a veces en estos últimos tiempos las sociedades andan un poco sensibles también, ¿no? Cualquier cosa ya es cuestión de denuncia y cuestión, pues, no eh, de tacha. Hay que tener cuidado con esa perspectiva, mis estimados. Bien, nos quedamos aquí entonces. Que tenga buen sábado, buen fin de semana. Nos vemos el siguiente sábado si Dios lo permite. Cuídense, ya saben cómo anda la delincuencia, lamentablemente con estas noticias que hemos tenido. Las disculpas de caso nuevamente por mi exabrupto. Abrazos entonces, hasta el siguiente sábado, Dios mediante. Cuídense, cuídense, abrazos.